Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todas las personas que nos ven y nos escuchan en todo el mundo, porque ¿por qué no tener una pretensión mundial? Aquí nuevamente en su canal, otro psicólogo dando consejos. Yo tengo que hacer caras porque es la cara que uno coloca cuando es una psicólogo está tratando de dar consejos y sobre todo en la sección de conversaciones psicológicas actuales. La idea de hoy es que venimos aquí a compartirles una conversación con un ex estudiante amigo, ¿sí? Porque es que ya cambia, aunque bueno, dice que me va a quedar siendo profesor toda la vida, Daniel Eduardo Galeano. Y la idea es que hoy se van a encontrar todas las personas que nos estén aquí atendiendo, reflexiones no solamente acerca del amor tóxico, sino también se van a encontrar nuevas reflexiones acerca de la forma de ser hombre, acerca de ser mujer, acerca de las relaciones y cómo toda en esa dinámica terminamos teniendo relaciones tóxicas y por supuesto afectando nuestra salud mental, calidad de vida, nuestras relaciones con el entorno, con todo. Daniel Eduardo, para no echar más carreta y darte el espacio, por favor, cuéntanos un poquito, primero, cómo estás y segundo, un poquito de tu recorrido para que la gente te conozca. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes, noches y días a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento y bueno, agradecerte mucho la invitación, también mucha admiración mutua y bueno, chévere poder continuar con estos diálogos que en algún momento seguramente se tuvieron en la universidad. Bueno, yo soy Daniel Eduardo Galeano, actualmente hago parte del colectivo Narrativos, un colectivo de psicólogos y psicólogas que pues desde la perspectiva sistémica y narrativa pues echamos también como cabeza y conversación sobre diferentes temas de salud mental y relaciones. Actualmente soy psicólogo de la línea Calma, en una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Bogotá, de Escucha para Hombres, donde trabajamos temas de amor romántico, celos, violencias de género, principalmente orientadas hacia hombres mayores de edad. Muy bien. Interesante porque yo había escuchado muy por los lados de esta línea. Y así las cosas es que lo que tú ves y de dónde sale como esa iniciativa, porque no es tan frecuente que haya líneas para hombres, es más frecuente que haya para mujeres y en varias partes del país y en otras partes del mundo. Claro, hay unas iniciativas muy puntuales, pero podría recordar así tres, pero completamente puntuales. Y esta línea surge de la necesidad que se vio de reconocer primero la escucha hacia el hombre, identificar cómo de pronto muchas violencias y muchas situaciones, digamos, de conflictividad en la ciudad podrían estar relacionadas a esa construcción, a esa configuración de la masculinidad en los varones principalmente. Entonces se reconoció que no habían como muchas políticas que confrontaran, que erradicaran o que transformaran todo lo relacionado al machismo y pues digamos que aquí desde la Secretaría se dio la oportunidad de comenzar a cuestionar estos procesos, sobre todo temas de amor, sobre todo temas de celos, entonces aquí se hicieron como una especie de encuestas donde pues se escuchaba a los hombres qué tan dispuestos están a solicitar ayuda, qué tanto manejo de emociones tiene, bueno, un montón de cosas, tomando como referentes otros programas en otros países y en otras latitudes. Como tenemos que hablar para todo el mundo y como la idea es traer desde lo cotidiano en nuestros saberes profesionales, me gustaría que nos precisaras un poco si hay diferencias acerca de la masculinidad y el machismo, como para empezar por ahí y llegar después al amor, que lo nombraste de forma pues importante. Ok, de acuerdo. Yo, bueno, a los dos son sistemas discursivos, es decir, son como ideologías, son como elementos que se transmiten en nuestra cultura que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, cómo ser y cómo no ser, ¿no? Ujú. El machismo, en términos generales, se ve como esa ideología donde lo masculino, donde los hombres tienen de cierta forma mayor prioridad, protagonismo y poder sobre mujeres y sobre los niños, ¿sí? Sobre las demás personas. La masculinidad es entonces ese libreto que nos dice a los hombres cómo ser varones, cómo no ser varones, cómo relacionarnos con otros hombres, cómo relacionarnos con las mujeres y cómo relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, cuando se habla de feminidad, que son todas las reglas que nuestra cultura establece sobre el ser mujer, en el caso de la masculinidad son todas las reglas que en una cultura particular se establece para ser hombre. En ese caso, hablaríamos entonces de la masculinidad hegemónica, que son como aquellos mandatos, aquellos discursos más populares, más dominantes sobre lo que significa ser hombre, pues en nuestra cultura particular, que por supuesto varía en todos los contextos y países. En resumen, hay unas
formas, en este caso, unas formas, creencias, ideas globales, pero como que la forma de cómo se hace, cuándo se hace, ante qué se hace, el instructivo, el guión, sí sería en este caso, pues precisamente el machismo, o es al De contrario. acuerdo. Sí, no, completamente de acuerdo. Digamos que a mí me parece muy interesante la palabra machismo porque cuando uno habla de estos temas con los hombres, sin necesidad de tocar la palabra machismo, masculinidad, patriarcado, eh, las personas como que suelen relacionarlo al machismo porque creo que el machismo es como un concepto popular que todos hemos arraigado para identificar de cierta forma, superioridad masculina y este desprecio hacia lo femenino. En términos, digamos, conceptuales, si lo queremos ver así, sería el patriarcado como este gran núcleo o discurso o sistema que rige pues todo lo demás y configura pues ahí va configurando las relaciones sociales y es muy curioso porque configura los temas que por ejemplo hoy conversamos como lo son el amor y las relaciones, pero curiosamente también configura el sistema económico, los sistemas políticos, incluso hasta la forma en la que se organiza un ejército. Entonces es muy interesante que como el patriarcado tiene influencia sobre muchos elementos, pero no actúa solo, por supuesto, sino que también actúa con otros sistemas como lo son pues el clasismo, el capitalismo, digamos como que son sistemas que ahí están interconectados. Sí, siempre me ha llamado la atención y de hecho yo me vi haciendo un tipo de psicoterapia que yo asumo y se la he compartido a mis consultantes, como es una psicoterapia que ya tiene unos fuertes tintes políticos De acuerdo. y que estos tintes políticos no solamente eran propiedad de las mujeres, que por demás son las que más vienen a consulta, pero también lo develábamos con mis consultantes hombres. Y entonces terminábamos hablando también de poder. Entonces decíamos, oiga, pero al parecer esa vaina de lo político no es solamente ir a votar por el uno o por el otro, sino que habla desde de la forma en que generamos relaciones nosotros y de ahí se empieza a organizar la pita. Se De empieza a acuerdo. organizar el discurso para aquellos que no son colombianos y que de pronto van a decir qué tipo de hablar tan raro. Pues no, la pita es, esto organiza toda la forma en que pensamos, la forma en que actuamos, la forma en que relacionamos, la forma en que nos comportamos en el día a día. De acuerdo. Completamente de Ok. acuerdo. A mí me gusta mucho la metáfora que de pronto en algún momento la conversamos, la metáfora del guión, ¿no? Nos entrega una suerte de guiones que nosotros decidimos incorporar si lo seguimos, casi que al pie de la letra, y lo que tú dices completamente tiene un componente político que orienta todo, y ahí pues podemos incluso hasta referenciar a muchas feministas cuando hablan de que lo personal es político, ¿no? Ujú. Eh, en Argentina se utilizaba la expresión de en la calle, en la casa y en la cama, por ejemplo, para Ujú. referirse a que todo trasciende, incluso hasta los escenarios más íntimos llegan a ser también políticos. Sí, claro, yo lo veía eso porque yo dije, ¿qué tanto esto realmente es una vida íntima? Por ejemplo, en la sexualidad, yo decía, pues hay unos bloqueos y yo creo que acá tenemos que hablar de forma sincera, de forma abierta, porque tenemos públicos de todas las orientaciones, que hacen todo tipo de acuerdos y les aclaramos que este programa lo que habla es de nuestras opiniones que por supuesto están fundamentadas en una formación, en lectura, en investigación y no que son solamente o meras especulaciones desde lo que pensamos nosotros. Entonces, cuando hablo de diferentes formas de ser, de organizar las relaciones, de orientaciones, mmm, yo veía, porque también obviamente hago terapia de pareja, que incluso en parejas del mismo sexo, curiosamente en mujeres, se terminaban relacionando desde expectativas que yo veía eran los hombres, De acuerdo. hasta para incluso para discutir o para resolver el conflicto de forma violenta, porque la violencia muchas veces de control o es psicológica, y yo decía, me parece estar viendo la forma en que generalmente los hombres resolvemos los problemas de forma violenta. Entonces dije, miércoles, esto va mucho más allá. Completamente, ¿Mm? completamente. Ahí me recuerdas un comentario súper pequeño y es que cuando uno habla de masculinidad y de patriarcado, uno
podría llegar a pensar que siempre se ejerce principalmente desde los hombres, claro, somos quienes principalmente lo ejercemos, pero podemos ver, por ejemplo, gobernantes mujeres que asumen un rol masculinizado, por ejemplo, no sé, Margaret Thatcher con la guerra de las Malvinas, entonces uno asumiría, no, claro, por ser mujer es una persona que no va a hacer la guerra, ¿no? Y eso, lo que tú dices, es completamente de acuerdo, de hecho, estos patrones del machismo, de la masculinidad, se traslapan a otros escenarios, ¿no? Relaciones entre hombres también son relaciones en las cuales se ejercen muchas violencias y es como también por esta, llamémoslo así, no sé si creencia o sistema binario, ¿no? De que tiene que haber un blanco, tiene que haber un negro, tiene que haber siempre una complementariedad y organizar pues nuestra división sexual de la sociedad finalmente está en eso, ¿no? Que es como si alguien tuviera que hacer un rol femenino y alguien tuviera que hacer un rol eh, masculino, pero cuáles son los referentes que tenemos para organizarnos, ¿no? Y sobre todo que hay algo importante que se me vino a la cabeza, que es que la forma en que realmente puedo o una chica puede ser tenida en cuenta es asumiendo precisamente esas formas que están basadas en un discurso. O sea, es lo interesante. Puede ser mujer, puede tener una orientación heterosexual, puede tener una identidad de género también femenina, pero termina asumiendo el guión masculino para relacionarse De acuerdo, completamente, y para completamente ser de acuerdo, validada. para ser validada. Y ahí, en esas cosas tan cotidianas es que uno encuentra el machismo, ¿no? Porque uno dice, uno cuando habla de machismo, lo primero que yo siempre me imaginaba es una figura de Vicente Fernández, ¿no? Un señor de bigote, fuerte, con ciertos modales, que se expresa de tal forma hacia las mujeres, como todos los estereotipos, pero finalmente ese también es el patriarcado, que incluso llega a ser eh, muchas veces incluso hasta adaptativo. Lo que tú dices es completamente cierto. Los referentes que tenemos del poder, del liderazgo, los referentes que tenemos sobre dirigir, no sé, una organización, un país, siempre, por lo general, son patriarcales. Y entonces ahí ya nos damos cuenta que eso trasciende los cuerpos y ya se mezcla más hacia los significados. Ya aterrizando un poquito esta parte que siempre es importante darle contexto, de todas maneras a las personas que vean y escuchen el podcast está abierto para que por favor comenten, pues sean un poquito pues amorosos con sus comentarios, con mucho gusto en la medida de lo posible los contestaremos, pero por favor pregunten, intervengan, que más faltaba esto, si es un espacio de pues conversación, revivimos sus comentarios.